Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda clase del mini taller de ¿Quién es Lucifer? Una introducción breve al luciferismo. Ayer nos hemos dedicado a ver un poco el verdadero concepto del dios Lucifer, del dios romano Lucifer, procurando entender cuál es su energía, cuál es su esencia, porque existen muchas falsedades, muchas distorsiones en torno a la historia de este Dios. Y si nosotros queremos trabajar con él, tenemos que entender su energía. De lo contrario, no estaríamos conectando con él, sino con cualquier otra entidad. Y esto tiende a pasar mucho entre las personas que se dicen a sí mismas, aunque en realidad no siguen de verdad la religión del satanismo, o en algún caso, si entienden la diferencia, la filosofía del luciferismo. Piensan muchas veces que están haciendo pactos, lo cual no existe pactos con ellos, no son entidades, en realidad son dioses que están más allá de la tierra, no son dioses terrenos, son dioses, prácticamente dioses cósmicos. Y hacer un pacto con ellos no es algo simple. En algún caso probablemente se pueda hacer, pero este es un proceso de alta magia que exige diferentes rituales y el uso preciso de símbolos y ritos para lograr esto, si es que realmente una entidad como un dios como Lucifer o un dios como Satanás llegan a aceptar que por lo menos conecte realmente con ellos, porque son muy exigentes. No aceptan a cualquiera como su seguidor porque estos dioses están relacionados con el conocimiento, con una alta exigencia personal. Entonces, también quienes le siguen tienen que cumplir estas características. Así que no hay pactos, no hay cosas raras de esas que se comentan en las redes. Esto o pasa por alucinaciones o pasa por personas que están entrando en contacto con seres del bajo astral, que al leernos nuestra mente, porque los seres del astral lo pueden hacer, todos los seres del astral pueden leer nuestra mente, se dan cuenta que nosotros estamos pensando estar contactando con el dios Lucifer, y en realidad estamos contactando con ellos. Ellos tomarán la imagen de lo que nosotros pensamos y estamos ahí trabajando con una entidad de bajo astral. Para que nosotros podamos entender el trabajo con ellos, primero tenemos que conectar con su energía, con cualquier entidad, con cualquier dios, inclusive si tú quieres trabajar o conectar mágicamente con un elemental que le corresponde a este plano de existencia, o otro espíritu que está también en este plano, igual tienes que llegar a conectar con su energía. De lo contrario, es como una ruleta rusa y siempre va a haber algunos seres que estén aprovechando tu búsqueda sin norte, sin entender realmente la energía que estás buscando, que se van a hacer pasar por estas entidades. Y en realidad lo que ellos buscan es tener una fuente para absorber energía. Es importante, si nosotros queremos trabajar magia con entidades, con dioses, con cualquier presencia del velo, nosotros tenemos que entender la esencia. Entonces, ayer estábamos entendiendo que el dios romano Lucifer en realidad es la unión de su esencia masculina, que es la búsqueda de la luz, la entrega de la luz, él es el que porta la luz. Para nosotros, la búsqueda de la luz íntimamente relacionada al conocimiento. En unión, en comunión, en integración con esta energía más femenina del sagrado femenino,
aunque en astrología antigua se dice que el planeta Venus tiene energía masculina, por si acaso no se olviden que se lo consideraba ya Lucifer energía masculina. Su esencia, su magia, su característica tiene que ver mucho con el sagrado femenino, que es la integración de lo que es nuestra luz y nuestra oscuridad. No en el sentido de emociones, porque Venus no ve emociones. Venus ve poder. El conocimiento es poder. Y dejar el conocimiento de lado y entregarnos a la ignorancia, o entregarnos solamente al conocimiento por el conocimiento y perdernos de lo que realmente es evolutivo, que es la sabiduría, va a permitir que en nuestras vidas haya más oscuridad que luz. Entonces, la esencia de Lucifer es en realidad este equilibrio entre luz y oscuridad, la característica de brillo en las horas en que podemos apreciar a Venus prácticamente solita, esta luminaria en el cielo. Claro que ya se acerca el sol, está por ahí la luna, pero está en mayor vigencia Venus al final de la tarde, al principio de la mañana, en ese momento en que pasamos de la luz a la oscuridad o estamos en la penumbra entrando a la oscuridad. Estas son dos referencias que nos hacen entender la verdadera esencia del dios romano Lucifer. Pero como la mayoría de los dioses, estos dioses que han estado desde el principio de la historia humana, porque como les digo, ellos no son de acá en realidad, no son dioses creados recientes a la tierra, son dioses que han sido creados directamente de las emanaciones de la fuente primaria. El hecho de que estas entidades existan, de que sean dioses cósmicos que han tenido relación con los seres humanos, entregándonos el conocimiento, como dicen muchas culturas, prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, significa que en diferentes partes del mundo se ha entendido la energía de Lucifer. Entonces, en diferentes partes le vamos a encontrar, por supuesto, con otro nombre. La cultura romana, de la que ya hemos visto al dios Lucifer, era una cultura pagana. Las culturas paganas evidentemente no son cristianas y son filosofías de vida que tienen culto a diferentes dioses. No es que tengas que adorar al panteón completo, puedes escoger algunos dioses con los cuales tu energía es más similar, porque hay dioses con los que las energías no correspondemos a su energía. Entonces no nos vamos a entender bien con ellos. Vamos a ver ahora otra cultura pagana, que es muy antigua, ha estado probablemente desde antes de la misma cultura romana y se mantiene de cierta forma hasta hoy, como lo son las religiones, los cultos del Oriente. En realidad, si bien existe ingreso del cristianismo en el Oriente, no es el mayor peso. Y en algún caso también ha habido fusión de sus culturas y religiones locales con la religión cristiana. Pero en general, todo lo que corresponde al hinduismo, al budismo, en fin, otras religiones mucho más antiguas como el zoroastrismo, no han sido vulneradas, no han sido mezcladas con el cristianismo. En este sentido, guardan conocimientos que han ido pasando de generación en generación y también que se guardan en sus libros sagrados de cada una de estas religiones. En el caso de los hinduistas, normalmente esto va a venir en los Vedas. En estos conocimientos también existe la característica normalmente de que no se ha transformado el idioma. Entonces, al mantenerse
el idioma original y antiguo, se puede tener un vistazo de la energía de la deidad de una manera mucho más clara. También en las religiones paganas, en general en todas las religiones paganas, pero las religiones paganas del Oriente, no existe tanto el concepto de las adecuaciones que se han hecho en el cristianismo, porque por un tema de sincretismo, en la mayoría de las culturas en las cuales ha ingresado el cristianismo, hemos terminado sincretizando, mezclando aquello que conocíamos originalmente, aquellos seres a los que adorábamos originalmente, con seres, con entidades, con energías del cristianismo, los hemos mezclado y les hemos ido cambiando inclusive la misma energía, porque ya no es a la misma entidad a la que estamos analizando, y también las costumbres, y se les ha empezado a dar otros tributos, y esto ha creado, pues, otra cultura, en lo que da paso a pensar que existen entidades y dioses que tienden más a ser malos, y existen entidades y dioses que tienden a ser buenos, que es un concepto que ayer veíamos que se maneja mucho en el mundo judeocristiano. Pero en las religiones, filosofías y formas de ver la vida y la cosmogonía en el Asia, esto no es así. Se adora a la entidad de una manera más amplia. Tú puedes ser seguidor de Kali, que es una entidad compleja, es una entidad es una madre oscura, es una madre sumamente protectora, es una madre ella trabaja con mujeres, no trabaja fácilmente con varones, trabaja más con mujeres, pero aún así es una madre oscura. Y es una madre que, por la cultura que ella viene desde que es antiquísima, trabaja bastante con sangre. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este sentido, en el mundo pagano en general, y mucho más marcado en el mundo pagano oriental, no se, no se adora a un ser por el concepto de lo que es bueno y me va a dar, o de lo que es malo y me va a quitar, sino de lo que ellos realmente son. En la cultura india, como en muchas culturas antiguas, particularmente del Oriente, aunque todavía se están conservando o se están recuperando algunas de estas culturas en Occidente, se maneja otro tipo de astrología que no se somete al calendario gregoriano. Es decir, se respetan los 13 ciclos naturales del año, los 13 ciclos solares, los 13 ciclos femeninos, los 13 ciclos productivos, los 13 ciclos de la mujer, los 13 ciclos de la luna. Se cuentan 13 meses. Lo que significa que ya mucho antes del cristianismo, en el mundo oriental existía una astrología y astronomía, que ellos lo tienen más ligado, no lo tienen tan separados como nosotros, y ellos además tienen claramente marcado el trabajo con un dios en base a un planeta. Ellos tienen claro que cada planeta está regido por un dios. Y este es el caso que vamos a ver hoy día, que van a encontrar muchas similitudes con el dios romano Lucifer, porque necesariamente si vamos a entender a este dios, tenemos que entender a Venus. En las culturas neopaganas, es decir, el nuevo paganismo, Lucifer no es considerado un demonio, sino un dios. Esto ya se ha aceptado, ya se ha entendido en las culturas paganas del mundo. Las antiguas lo tenían claro y las nuevas también ya lo han establecido de forma clara. Esto en relación de que tratamos de remitirnos a lo más antiguo que tenemos en información.
La cultura pagana no considera que los dioses sean buenos o malos. Estos conceptos les corresponden a los humanos. En este sentido ya hemos ahondado. Los dioses no son vistos como fuerzas sobrenaturales externas, sino como parte de la naturaleza del todo y por tanto también de nosotros mismos. Y esto es muy importante porque no es lo mismo adorar o pensar o intentar conectar de alguna manera con un Dios todopoderoso, omnipresente y del que en realidad no sabemos ni su nombre, que es tan lejano al ser humano que no nos queda más que sentir que somos pues hasta a veces indignos de él. Eso no existe en el paganismo, porque los dioses en el paganismo tienen una relación más directa con nosotros. Sabemos que son dioses. Entendemos que su energía es distinta a la nuestra, que su origen es distinto a lo nuestro, pero si ellos existen, si podemos sentirlos, si podemos conectar, no están allá lejos en un espacio inaccesible, ni son inaccesibles. Podemos acceder, podemos conectar con ellos, porque de lo contrario no podríamos haber registrado su presencia en este mundo. Necesariamente tuvimos que conectar con ellos. Y la forma natural de conectar con las energías es a partir de entender las fuerzas propias de la naturaleza, que no solamente se refiere a los bosques y a la parte viva de la tierra, sino de la naturaleza, de la existencia misma y del cosmos mismo. Todo tiene un porqué, todo tiene una función, todo tiene un equilibrio total funcionando y cada cosa en su lugar tiene una potencia. En algunos casos que podemos entender por analogía de lo que vemos en nuestro medio y en otros casos no le corresponde a nuestro entendimiento, no le corresponde a nuestra mente humana, pero sí podemos por conexión con estas entidades recibir el conocimiento de qué se trata. Por eso en el paganismo se ve a los dioses en su esencia. No puedes ver a la tormenta como algo destructivo, porque la tormenta evidentemente tiene un factor destructivo muy potente, pero la tormenta también va a traer lo que son los cambios, el obligarte a volver a crear y crecer en algo que es nuevo, y eso es bueno. Es bueno que las cosas cambien. De hecho, cuando nos quedamos demasiado tiempo en algo, tarde o temprano nos vamos corrompiendo, y eso pasa en general en todo, porque estamos en un mundo finito. Entonces es bueno que existan estas transformaciones que nos obligan a vivir de una forma que tal vez antes no habíamos pensado viable. Si tú entiendes al Dios de la tormenta, vas a entender estos extremos. No lo vas a calificar como algo bueno o algo malo, algo diabólico o algo divino, en el sentido de que estás entendiendo la naturaleza del Dios o de la entidad. Normalmente suelen tener naturaleza dual, no todos los casos, pero sí en el sentido de que pueden hacer que las cosas crezcan, que las cosas florezcan, pueden hacer cosas que nosotros consideramos benéficas y hermosas, y también pueden destruir eso mismo, inclusive quitándole esa esencia de crecimiento que ellos le dan, la quitan y eso queda destruido. Normalmente ellos tienen este equilibrio. El que no tiene este equilibrio es el ser humano. En el paganismo queda bien claro que no se trata del Dios y sus capacidades. El Dios es perfecto, al igual que nosotros en nuestra forma también somos perfectos.
pero el Dios es perfecto. El Dios de las diferentes culturas, independientemente de que lo conozcas, independientemente de que lo adores o no, el Dios es perfecto. Y sus capacidades, por ende, también son perfectas. Va a depender de ti, del brujo, de la bruja, de los magos, de las magas, cómo utilizan estas potencias de los dioses, de las entidades, en sus trabajos mágicos y en sus formas o filosofías de vida, porque el paganismo en general es una forma de vida. No depende del Dios, depende de tus decisiones. Vamos a ver en lo que es el antiguo hinduismo al dios Shukra. Les voy a pedir 2 minutitos, por favor, porque tengo algo en el fogón, lo apago y ahorita vengo, ¿ya? Mil disculpas, gracias. ¿Qué significa Shukra? Shukra etimológicamente, es decir, en el origen de la palabra, es un término sánscrito que, bueno, tiene una acentuación, Sura, y es idéntico al Shukla, más, también un poco más antiguo, que significa el brillante, el resplandeciente. Y proviene de, bueno, de parte de su lenguaje, que se interpreta como limpio. Entonces, Shukra, el brillante, el resplandeciente, el limpio, el puro, vean que tiene una relación directa con el portador de luz, porque necesariamente el que porta luz está pues haciendo que las cosas se iluminen. Y entendemos también que la luz de alguna manera nos purifica. Si se utiliza esto como un sustantivo, se va a entender que se refiere a algo, en este caso a alguien que es limpio y que limpia, que purifica con su presencia. De color claro, blanco, blancuzco, se le da una energía específica. La energía blanca se la considera muy elevada, se considera energía divina. Puede significar que tiene brillo, que tiene claridad, que es puro, sin mancha. En general, luz. Y también es un fluido lumínico. Al ser fluido puede darte la impresión de un agua, pero es un agua más parecida a lo que nosotros entendemos como las aguas de la creación, que es un flujo puro del cual se va desprendiendo la vida como nosotros la conocemos. Y todo esto está representado en el término Shukra. Este fluido de las aguas primordiales, de las aguas de la creación, las aguas saladas, depende de la cosmogonía que tú veas y lo que vayas analizando, es en realidad el padre de las aguas dulces que le dan origen a nuestro elemento agua que crea nuestra tierra. Entonces entendemos que Shukra proviene de estas aguas universales, madres de los mismos elementos creadores de esta dimensión en la que nosotros habitamos. También tiene efecto en el mundo biológico, particularmente en el mundo animal, porque en esta cultura nosotros no somos tan diferentes de los hermanos animales. De hecho, ellos manejan mejor que cualquier otra cultura en el mundo el tema de la recurrencia, como le decimos en magia, o la reencarnación. Puedes tú reencarnar en un animal o un animal puede llegar a tener su oportunidad de reencarnar en un ser humano. Entonces, esta energía pura también se va a encontrar en los animales y lo vamos a poder notar en el tema de además lo sagrado de la creación, porque las aguas saladas, aguas divinas, tienen que ver con la creación del todo. Vamos a ver estas reminiscencias sagradas de la creación en lo que es en los seres animales, tanto humanos como
como no humanos, en lo que es el sexo, es decir, en lo que es el macho y la hembra, porque esto es lo que va a permitir la creación y la procreación de las diferentes especies. Y esto es sagrado. La fertilidad es sagrada. También Sukra hace referencia a un recipiente sagrado, un receptáculo del soma. Y el soma es una poción muy elaborada que antes solamente era de conocimiento de los sacerdotes de mayores estudios y se considera que la soma también es clara, es pura, es una bebida que tiene la esencia misma de los dioses. No solamente que le corresponde a ellos, sino que encierra su esencia misma. El soma como está formado por plantas, distintas plantas, son varias que intervienen, muchas de ellas son psicotrópicas. No manejamos en el ámbito del chamanismo, en el ámbito de la magia, no manejamos este concepto de droga en sí, porque esto ya le da una característica moral, sino entendiendo que las plantas sagradas tienen componentes biológicos de orden psicotrópico. Eso significa que facilita o permite un estado de trance que va a permitir también que tú puedas entrar en lo que se llama la realidad ampliada, que en magia se entiende como romper el velo y poder conectar con los seres que no corresponden a esta dimensión de existencia, a lo que llamamos el astral. El soma es entonces un psicotrópico que ha sido considerado divino y muy especial en la India desde la India antigua. Es tan divino esta poción que se considera que la poción misma es en realidad divina, es un dios. No es que sea la poción dios o dios poción, no. Es la manifestación misma energética de un dios, en este caso, Sukra. Los oficiantes brahmanas, que son una especie de sacerdotes, lo bebían durante los sacrificios en honor a Agni, que es el dios del fuego, y a Chandra, que es la diosa de la luna. El dios del fuego nos hace recuerdo a Eósforo. La diosa de la luna, bueno, la luna es la luna, sin embargo, podemos entender que también aquí hay una combinación entre una energía masculina y una energía femenina. Es una importante bebida ritual entre los antiguos indo-iranios de los habitantes de la India, las culturas de la civilización védica, que antes era el hinduismo, y las grandes culturas persas. También estaba presente en la tradición iraní, Ahoma, donde es el mismo dios védico, Soma, es el mismo dios Sukra. Cuenta también Zaratustra, que es otra fe, que fue una entidad de ellos, el dios del sol, el que por primera vez filtró el Soma. O sea, realmente se considera que esta poción es tan divina que lo tuvo que enseñar un dios tan antiguo en la historia de la Tierra como lo es Zaratustra. O sea, Zaratustra, uno de los primeros dioses de la Tierra, cuenta que uno de sus dioses, uno de sus seres sagrados de ellos, filtra por primera vez el Soma. Se menciona frecuentemente en el texto sagrado del Rig Veda, que es el texto más antiguo de las escrituras de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando de por lo menos 4, un poco más, milenios atrás. Y el Rig Veda contiene himnos
alabando las muchas cualidades del Soma, que se considera en realidad una esencia divina, un Dios mismo, que es también Sukra, dándole una forma, otra forma, porque no esta forma de fluido sagrado, no esta forma líquida. Sukra era hijo del Rishi Brihu y Usha Swati. Rishi Brihu es como un sabio, pero no es del todo humano. Pero sí son esos sabios que en su momento daban los consejos a las entidades más elevadas de esta religión. Y, Urshaswati es un aspecto no considerado en sí una deidad, es de nuevo una potencia completamente natural que está íntimamente relacionada al conocimiento. Entonces vamos a ver a los que son los señores de las criaturas, a los que son los señores de los conocimientos. Al decir señores de las criaturas, es decir, que son aquellos que pueden tener dominio sobre diferentes criaturas con esencia, no solamente el hombre, también nuestros hermanos animales y también los seres propios del mundo no físico que habitan en esta dimensión. También ellos son criaturas, aunque no tengan piel, carne, huesos, aunque sean más sutiles, aunque sean etéricos, también son criaturas de la creación. Lo que pasa es que en el mundo occidental tendemos a ignorarlos, pero en estas culturas vivas se relacionan libremente con ellos. Entonces tenemos a un sabio que entiende el contacto y el dominio de las criaturas, que junto con una potencia femenina que entrega el conocimiento, que tiene que ver con el conocimiento, que es conocimiento en sí, como fuente, como madre, como creación misma, tienen el hijo que es Sukra. No entendiéndose esto que no tiene que ver con la parte sexual reproductiva del varón, es la unión de energías. Al igual que con el dios romano, no hay que pensar que en realidad hubo una relación sexual entre Eósfero y Venus, y de esta manera nace Lucifer. Estamos hablando de energías, estamos hablando de seres sutiles. Es la fusión energética, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo. Se describe a Sukra como de piel blanca, porque al final de cuentas su nombre mismo dice eso, que es blanco, que es límpido, que es puro, ¿no? Entonces tiene la piel muy blanca, un aspecto agradable y también una edad mediana. Hay textos, pero mucho más modernos, en los cuales se le ha dibujado como más anciano y con barba. Eso lo van a encontrar en cultura moderna. No corresponde a la cultura antigua, porque en realidad su esencia es más juvenil, como lo es también la esencia de Lucifer. Obviamente es un anciano porque es de los primeros, pero no, su esencia no es la esencia de un anciano, es la esencia de un ser un poco más joven inclusive que maduro. Se le describe como montado en un caballo, también se le puede ver como montado en un camello o en un cocodrilo. Sostiene una vara, cuentas para rezar. Estas cuentas se conocen mucho, se utilizan mucho ahora. Y también un padma, que es un loto, lleva una flor de loto, de enorme significado en la cultura hinduista. A veces también se le puede ver que lleva un arco y una flecha. Regenta el planeta Venus, uno de los navagrajas, es decir, de los 9 astros. En la cultura hindú, antes que en nuestras culturas entendamos bien el tema de los
de los 9 astros, ellos ya lo manejaban. No se olviden que en el mundo occidental y en el mundo antiguo manejábamos 7 regencias, no 9. Pero ellos ya tenían las 9 regencias y entre estas reconocen a una específica con su nombre propio de su cultura que se refiere al planeta Venus. Y por esta misma energía preside sobre el día Sukra, Sukravara, el día de Sukra, que hace referencia al día viernes. Y nosotros sabemos también que el día viernes está regido por Venus. En la astrología hinduista, que es también una filosofía de vida, ¿ya? El hinduismo en culturas antiguas, tanto del mundo oriental como la astrología, perdón, en culturas antiguas, tanto del mundo oriental como del mundo occidental, son guías de vida, es el manejo energético del cómo tú te debes ir desarrollando sin pelear con las energías que rigen en determinado momento, más bien aprovechándolas, que se parece un poco al concepto del horóscopo, pero en la cultura occidental le hemos dado al horóscopo una suerte de oráculo extraño que nos va a leer la suerte. En las culturas que todavía manejan sus regencias astrales desde la antigüedad, saben que hay un día en la cual la energía de un dios o de un ser va a estar más potente y las cosas se van a dar pues en relación a esa energía. Que si tú naciste ese día vas a tener muy marcado en tu ser esa energía y eso te permite comprender y ver el mundo de una manera más natural, más abierta, abrir tu mente a las diferencias múltiples que existen y no cerrarnos en que todos deberíamos ser de una manera. Fíjense cómo la cultura occidental nos marcan cómo tenemos que ser. Por eso es que existe tanta prohibición y por eso es que existe tanta letra pequeña en todo, porque tratan de uniformizarnos y nosotros no somos uniformes. Los seres humanos somos todos distintos, así como los dioses son todos distintos, todos. Entender la energía de un día, entender la energía de un año, entender la energía de una temporada, entender la energía de una persona que nació un determinado día, te permite integrar la totalidad de lo que rodea tu vida, la totalidad de aquello donde vives tú, desarrollar mejor tus actividades y también darle una explicación o tener un entendimiento más claro del cómo y el por qué suceden las cosas. En ese sentido, es normal que en la cultura hindú y en otras culturas antiguas veamos que sus dioses están directamente ligados al aspecto astrológico y que se les termina entendiendo en realidad cuando se entiende bien los aspectos astrológicos, porque no estás estudiando un planeta, estás estudiando un ser, estás estudiando una energía, estás estudiando una entidad. Entonces, Sukra en realidad, además de ser puro, además de ser este fluido potente en lo que es la creación, es también el dios que rige, es Venus en la lengua y en la cultura hinduista antigua. ¿Qué representa? ¿Qué rige? ¿Qué preside? Todo lo que es el talento artístico, las cualidades del cuerpo, la vida material, la riqueza, las mujeres cuando están en esta su parte enteramente seductora al varón que gusta de mujeres, el placer y la reproducción, todas cualidades femeninas, todas cualidades que se expresan por la música y la danza. Todas estas cualidades femeninas, Sukra es masculino, o sea, es un joven
¿de acuerdo? Pero vean sus cualidades, vean lo que rige, todas ellas femeninas. Y se manifiestan perfectamente con la música y con la danza. Es decir, con Sukra hay mucho movimiento del cuerpo de lo cual puedes derivar una serie de conocimientos, una serie de terapias y una serie de formas de conectar con la energía de este ser. Entonces tenemos aquí un dios masculino que rige aspectos femeninos. Vean cómo se parecen con Lucifer, porque en realidad son la misma energía, solamente que en culturas diferentes, ¿no? Si saben algo de astrología, se darán cuenta que todo lo que dice ahí, placer, reproducción, la seducción, lo material, la riqueza, las cualidades del cuerpo, el cuerpo en sí, todo eso rige Venus. Son regencias de Tauro, son regencias de Libra, son regencias de Venus. Porque en realidad mucho de la astrología del mundo occidental ha recuperado conocimientos de las astrologías antiguas del mundo oriental. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda claro que Sukra es Venus. Es este fluido puro, claro, de origen también divino, de las aguas mismas de la creación, y también es Venus. Esto es el flujo. Se está hablando del flujo energético existente en la creación. Y esto es importante entenderlo cuando practicas magia, porque son las formas en las que se mueve la energía, por tanto, las formas en las que tú te puedes mover para conectar con aquello que tú quieras conectar cuando estás realizando un trabajo mágico. En la astrología hinduista, y en general en la mayoría de las astrologías, pienso, se le considera un dios benéfico. Su regente, Vrishjava, bueno, que es Tauro en realidad, o sea, el signo, y Tula, Libra, se ve exaltado en Mina, que es Piscis, y está en caída en Cania, que es Virgo. Exactamente lo mismo que se maneja en cultura occidental, astrológica, antigua. Porque en la moderna, el tema de las cúspides, las exaltaciones y las caídas se han vuelto un poco más matemáticas, pero en la astrología antigua entendemos que este planeta en un momento se siente potente cuando está exaltado y en otro momento se siente retraído, no está con su mejor fuerza, tal vez hay otro planeta ahí que le está haciendo sombra u otra energía que le está alterando y eso es caída. Los mismos conocimientos los tenemos en otro tipo de astrología que no sea oriental. Mercurio y Saturno se consideran amistosos. Venus y Mercurio se llevan muy bien en la astrología en general. Venus y Saturno no se llevan bien en la astrología occidental, porque Venus es muy libre y Saturno es restrictivo. Sin embargo, cuando vemos astrología antigua, entendemos que Saturno tiene una energía de orden sumamente masculina y esto tiene que tener un complemento y en este sentido puede ser muy buen amigo de una energía femenina más libre. Porque la idea no es que se peleen como los hacemos pelear en la cultura occidental, sino que logren encontrar puntos perfectos de encuentro. Les pido 2 minutos más, enseguida vuelvo, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en realidad? Que esta energía libre, esta energía creadora, esta energía absolutamente natural, femenina, reproductiva, de movimiento, se lleva bien con el que pone orden, porque es parte del orden natural la expresión
de la naturaleza fértil, de la naturaleza seductora, de la naturaleza femenina. Esta es una forma más integral de ver la energía masculina y femenina de alguna manera coexistiendo amistosamente, porque sabemos que el opuesto de Venus no es pues Saturno. Pero sí es bueno entender que aquí no aparece como alguien negativo que restringe la dinámica de la naturaleza, sino como algo que simplemente corresponde a los órdenes naturales. Esto tiene que ver más con las formas de entender la vida. La naturaleza que a veces nosotros no podemos controlar, como el tema de la seducción, como el tema del poder femenino, entendido como algo sagrado, como algo puro, como algo correspondiente a la naturaleza, toma su orden natural de sagrado. Y esto, en general, nos hace mejores personas y nos hace una mejor sociedad. Porque el momento en que tú le das el orden correspondiente a algo, no lo bajas ni lo elevas demasiado, le pones en su lugar, entiendes su flujo energético con todo, entiendes su equilibrio, entiendes su naturaleza más perfecta. Entonces, esto nos habla de formas de vivir estas amistades entre estos regentes, planetas, entre estos dioses. El Sol y la Luna, en cambio, le son hostiles. En la astrología occidental, la Luna y Venus no se llevan mal, pero, y de hecho tampoco se lleva mal con el Sol. Pero en la cultura oriental no son tan amistosos, porque ¿qué pasa con Venus cuando aparece la Luna? Desaparece. Cuando la luna llega a su cenit máximo, todavía ves Venus, pero ya no es pues la Venus que tú ves antes de que la luna esté en pleno. Su momento pleno es antes de que la luna esté reinando el cielo, y se va a perder cuando el sol saque su brillo completo. El mejor momento de Venus es este momento entre penumbra y luz, siempre. Por eso es que, fíjense, esta conversación más natural, Sol y Luna no son tan amistosos con Venus porque de alguna manera lo opacan. Sol, esa energía muy relacionada con tu propia esencia, probablemente no vaya a veces en concordancia, en coordinación, en movimiento dinámico con el aspecto femenino y seductor de Venus. Y la luna, extremadamente emocional, porque es el mundo de las emociones, a veces puede llegar a tener encuentros con Venus, porque en la vida van a tener efectos parecidos con raíces diferentes. Y si no entendemos las raíces, si no entendemos si la raíz viene de la luna o viene de Venus, no estamos tratando ni a Venus ni a la luna. En ese sentido, pues, en realidad pueden llegar a manifestarse de una forma poco cómoda en nuestras vidas. El periodo planetario de Sukra-Dasha permanece activo en el horóscopo hindú, obviamente, de una persona durante 20 años. Todo es natural, todos son ciclos, por eso es que nos movemos también con los lunes, porque de una manera más acorde al cuerpo como algo sagrado que también nos permite la reproducción, va a contar pues un periodo idealmente fértil de 20 años, un periodo idealmente seductor de 20 años. Antes de eso, somos muy jóvenes, todavía no preparados y listos para este mundo, y posterior a eso empieza otra etapa en la vida
en la cual lo físico se va calmando y se van exaltando otras cualidades mentales y espirituales. Entonces, tenemos aquí un ciclo un poco más parecido a cómo se mueve en general la especie humana. Y esto estamos hablando de hace cuántos años atrás. Estamos hablando de hace 4.000 años atrás, cuando se supone que la gente vivía menos tiempo, que las condiciones no eran de hoy, pero más o menos ya se tenía claro el ciclo del ser humano de una forma más clara que la tenemos hoy, en la que no respetamos realmente los ciclos de una persona, sino que necesitamos ponerle una edad que diga, esta persona es mayor, es adulto, aunque no lo sea. Y además, no solamente respetamos los ciclos y respetamos esas leyes que nos hemos autoimpuestos de las mayorías de edades y las separaciones de edades, sino que no respetamos las energías de los seres jóvenes y tampoco a veces las energías de los seres que ya están en una madurez plena. Y es más, tenemos tantos preconceptos mal armados en el mundo occidental que consideramos que el mejor momento de la vida solamente le corresponde a estos 20 años de Venus. Recordamos los años anteriores como algo lindo, pero sabemos que son cortos y le tememos a los años posteriores, siendo que todos son parte de algo y no tenemos que temerle, pero son cosas que han ido metiéndonos en la cabeza y en base a las cuales nosotros hemos hecho nuestras vidas. Entonces, en este horóscopo hinduista, sí se entiende inclusive que Shukra, que la esencia de Shukra va a gobernar aproximadamente un ciclo de 20 años en tu vida. Se lo considera el dasha más largo, es decir, el periodo de duración más largo. Y es el periodo, por tanto, en el que puedes hacer riqueza, fortuna, lujos en tu vida. Es decir, un Shukra, una energía de este tipo bien posicionada en tu vida, bien entendida, bien trabajada en tu vida, te va a hacer altamente productivo, te va a ser altamente abundante, te va a ser altamente creador. Son energías creadoras y nosotros podemos crear abundancia. Si no la creamos es porque no estamos bien conectados con quien rige lo que es el valor, que es Venus. Y lo entendemos en el horóscopo occidental así, porque eso es lo que dije Venus, la valoración y la autovaloración. Pero en el conocimiento antiguo del hinduismo, dice, es el momento, el dasha más largo, que te va a permitir atraer fortuna, abundancia, inclusive lujos y riqueza a tu vida. Está asociado con el mes Yesta, seguramente no lo estoy pronunciando bien, que tiene que ver con mayo y junio. Es personificado como guardián del tesoro del dios hinduista de la riqueza Kubera. Cuida la riqueza del dios de la riqueza. Obviamente sus meses son distintos a los nuestros porque no se olviden que ellos manejan 13 lunas. Dota de aprecio a la naturaleza y el disfrute de las relaciones armoniosas. Características muy marcadas de Venus y Mercurio. Cuando Venus y Mercurio conversan en nuestra carta natal, estamos hablando de la energía de Shukra. Entonces entenderán que hay personas que por supuesto tienen esto dominante en su personalidad, en su energía natural. Su influencia excesiva puede causar demasiado disfrute de todo, porque está íntimamente relacionado con el cuerpo, sin lograr nada significativo.
entregarnos a los placeres, entregarnos a los, inclusive al aspecto hedonista, a las sensaciones físicas, crea una especie de yugo, una especie de control sobre nosotros, dejamos de ser dueños, dueñas de todo lo que nosotros somos en integralidad y nos empieza a dominar las sensaciones físicas, casi como que se vuelven una especie de adicción. En la cultura hinduista en general, parte de la elevación, parte de encontrar la iluminación tiene que ver con el dominio, no la restricción, no el castigo, no la negación, sino el control, llámale como tú quieras, el término que te guste, amoroso, integrativo, eh, fluido, eso no importa, pero estamos hablando del control de esas sensaciones placenteras que nos entrega el cuerpo a partir de nuestras sensaciones, porque el problema no está en sentirlo, en experimentarlo, en vivirlo. El problema está en perderte en ello. ¿Por qué? Porque al perderte en los placeres, dejas de producir. Y la producción, la fertilidad, es propia de la energía de Sukra. Por tanto, si dejas esta parte principal de su energía mermada por tu entrega a las sensaciones del placer, entras en desequilibrio. Eso también encontramos sus correspondencias en la astrología del mundo occidental, porque cuando Venus es una Venus que está mal aspectada, que sufre o que está con algunos traumas, puede llegar a los puntos de hedonismo y entrega total al cuerpo, al punto que tu cuerpo no te reacciona como tú quisieras, no tienes la energía y hay que ir a equilibrarla con Marte o con el Sol, que es lo mismo que acá sería equilibrar esta parte natural, productiva, viva y dinámica, sobre todo de Sukra. Si analizamos todo esto, vamos a entender no solamente las correspondencias del dios hinduista Sukra con el dios romano Lucifer. Ambos son de una naturaleza divina, prácticamente de los primeros dioses, prácticamente hijos de, de las fuentes universales. Ambos tienen que ver con la luz, ambos tienen que ver con la claridad, ambos tienen que ver con la limpieza y la búsqueda de la pureza a partir de esta limpieza. No estoy hablando de limpiezas energéticas, sino de ir eliminando de nuestra vida lo que no se considera pues limpio, lo que no se considera claro. Es de nuevo esta esencia de equilibrio máximo al que el ser humano puede llegar, pero en el caso de Sukra, que es mejor entendido todo su aspecto venusino, en base a la naturaleza misma, creadora y dinámica, es decir, en movimiento de lo que es el sagrado femenino. Se parecen mucho, solo que la movilidad, la, la naturaleza, el ímpetu natural y, y de movimiento creador es mejor entendido en Sukra que en el dios romano, al cual se le da pues una característica, digamos, un poco más seria, ¿no? El portador de conocimiento es un poco más serio al azúcar que tiene por naturaleza este fluido dinámico constante. Pero ambas energías en realidad y definitivamente son Venus. Entonces, hasta aquí hemos visto dos culturas paganas del mundo antiguo que nos describen a un dios
que puede llegar a ser complejo, porque Sukra está relacionado a la riqueza. Y los seres humanos tenemos una relación extraña con la riqueza, porque de alguna manera creemos que es mala o creemos que no somos merecedores de la abundancia y la riqueza en la vida. Y olvídate que en la religión judeocristiana se considera que la riqueza no te permite entrar al cielo, ¿no? No es buena. Y es también un Dios que está relacionado con los placeres, con lo físico, con el movimiento, con la seducción. Y esto en el mundo occidental es un tema que todavía en el mundo moderno no terminamos de sacarlo de su calidad de tabú. En ese sentido, Sukra puede no ser entendido como el ser puro que es, que también está íntimamente relacionado además con el conocimiento por su madre, porque al final estamos hablando del conocimiento de la energía natural, el conocimiento de la naturaleza misma, lo cual es sabiduría. No porque sea de la naturaleza, sino porque es un conocimiento que está respetando los ciclos y la esencia misma de la naturaleza. Les dejo con esto, analicen las similitudes, analicen las diferencias y vean cómo ambos dioses, desde una perspectiva cerrada, pueden ser muy complejos, muy difíciles, tal vez mal vistos, de nuevo sendero izquierdo, aunque en realidad, en esencia, corresponden al lado lumínico o al lado de luz. Perdón por mis pedos que se emocionan y hacen mucha bulla. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algo que decir, que preguntar, que comentar? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Mi presencia. Gracias. Cualquier duda igual que tengan la pueden dejar en sus chats. Gracias, ancestral. Ninguna. Preguntando. Gracias, gracias. Nos encontramos en